Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Anaya. El día de hoy presentaré la fase número 3 de esta materia. Iniciando con el desarrollo de preguntas, tenemos en cuanto a la primera, hablar sobre las amenazas avanzadas que se vieron en el transcurso del 2019 a nivel mundial. En cuanto a estos ataques APT, logré identificar algunos que son el Operation Shadow Hammer, que es mediante de digamos que un vendedor de hardware. eh, se agregaron unas puertas traseras para propagar, eh, digamos que la infección a través de diferentes usuarios. Y el objetivo de esta infección o operación era lanzar ataques con precisión quirúrgica a un conjunto de usuarios por medio de sus direcciones MAC. La segunda es hablando sobre Kabarnak APT, que es un ataque que fue creado en el 2014, pero sigue vigente para su implementación y es básicamente eh, una infección que está basada en la inyección de una puerta trasera por medio de archivos adjuntos eh, que están destinados hacia los empleados del objetivo, o sea, los empleados de la organización objetivo. Esos archivos adjuntos contienen exploits, que más adelante vamos a hablar sobre qué es un exploit, y empiezan con el robo de información, eh, buscando al administrador del sistema, del sistema operativo. Eh, Luego, cuando encuentran a su víctima, realizan una grabación del sistema para obtener todos los datos de la víctima y luego hacer suplantación de identidad para así alcanzar un objetivo final de robo de información o robo de datos en una organización. Luego de esto tenemos la operación Sneaky Pastes, que es un ataque que fue lanzado a finales del 2018 e inicios del 2019 con el objetivo de enviar phishing que incluía archivos maliciosos para luego infectar un computador, instalar programas que permitía el uso remoto del ordenador. Digamos que con eso daban el acceso y de ahí en adelante pues ya se realizaba cualquier acción teniendo el acceso. El enfoque de esta operación fue más hacia Oriente Medio y el norte de África. Luego tenemos el APT Careto, que fue un malware bueno, que incluso puedo decir que sigue siendo visible, aunque ya no es tan común, en más de 31 países, y su objetivo principal era por medio del spear phishing, atraer víctimas a diferentes páginas web utilizando exploits. Y ese tipo de, de ataque, este tipo de Advanced Persistent Threat, eh, tiene versiones para básicamente los principales sistemas operativos, que son Windows, Mac, Linux, y sistemas operativos para móviles. Listo. En cuanto a la segunda pregunta, básicamente era describir cómo se podría llevar a cabo un ataque a un sistema informático y cómo debería protegerse la organización contra este ataque utilizando tres de los diversos ataques que nos ponen en lista. Para este ataque yo utilicé un ataque APT, y para alcanzar ese ataque APT utilicé infecciones con ransomware por medio de farming. Entonces, bueno, acá yo escribo que nuevamente se realizará un ataque APT enfocado al CEO de una compañía, eh, que se implementará en varias fases, en donde la inicial es por medio de un ataque de farming para poder obtener datos de inicio de sesión de los usuarios hasta llegar al CEO, y así crear una puerta trasera en el sistema. Una vez dentro del sistema con las credenciales del administrador, eh, digamos que el punto era poder crear unas cuentas o unas credenciales de acceso que son falsas, pero que en realidad se pueden utilizar para poder seguir accediendo a largo término en caso tal de que la cuenta del CEO cambie. Eh, Además de esto, pues también tener una cuenta en la base de datos de los usuarios para poder, digamos que, asegurar que no solamente se va a tener el acceso o las credenciales falsas o la credencial de CEO, sino con ese acceso a la base de datos tener acceso a todos los usuarios por más de que cambien sus claves. Eh, y una vez dentro de la red,
se hará una transferencia de un ransomware al ordenador del CEO que se habilitará luego de un tiempo para bloquear todos los accesos a los archivos encontrados en este dispositivo. Entonces, como se parte de la amenaza que yo planteé. ¿Y cómo podríamos evitar este tipo de ataque? Primero, teniendo al personal capacitado para identificar el farming que se estaba haciendo. Al mismo tiempo, realizar cambio activo de las contraseñas para evitar los accesos no deseados y habilitar doble autenticación o autenticación doble factor, ya que esta permite un tipo de autenticación adicional al momento de iniciar en un sistema, iniciarse en un sistema. Listo. En el tercer punto tenemos, hablando sobre los indicadores de compromiso, entonces describirlos y generar ejemplos y por qué es tan importante este concepto en el campo de la seguridad informática. Entonces, tenemos que los indicadores de compromiso son básicamente o sea, digamos que el fin es describir un incidente de seguridad informática que se haya dado en un pasado en otro sistema, en otro ordenador, y de este describirlo perfectamente para que así pueda ser, o sea, por medio de otras organizaciones, aplicar todas las medidas preventivas para que este tipo de incidente no pueda afectar la organización. Entonces, digamos que los indicadores son básicamente las descripciones de los incidentes existentes. Y uno de los problemas más grandes con los indicadores de compromiso es cuando no están actualizados, porque pues los ataques cada vez van a ser distintos y puede que cambien ciertos ítems de un ataque, y pues si estos no son actualizados, al momento de que yo como especialista en seguridad de la información, eh, tenga un indicador de compromiso o bueno, reciba un indicador de compromiso sin la actualización, pues es posible que la vulnerabilidad vuelva a aparecer. Em, Dicho eso, pues brindo algunos ejemplos de indicadores de compromiso, que son el tráfico inusual en la red, las anomalías en cuentas de usuarios y los cambios sospechosos del sistema de archivos, ya que estos son unos indicadores claros de que algo está pasando en la red y que puede ser sospechoso. Y bueno, la razón por la cual son importantes es porque digamos que con estos indicadores de compromiso, eh, uno en el área de TI puede o tiene la capacidad de implementar ajustes en los sistemas para evitar que estas amenazas sean eficaces contra el sistema en el que yo estoy trabajando o el sistema que yo estoy administrando. Bueno, en cuanto a la cuarta pregunta, hablamos sobre las auditorías, bueno, los procesos de auditoría. Y se añade un ejemplo de cada tipo de auditoría. Entonces, yo describí acá la auditoría forense, que es el tipo de auditoría que tienen como el fin identificar y recopilar evidencias sobre los incidentes que se hayan producido en un pasado. También está la auditoría web, que es básicamente tiene el objetivo de verificar las aplicaciones web que tiene la organización para encontrar algún fallo que esté implementado en el momento o que se vaya a implementar en caso tal de que sea en un sprint próximo. Luego hablamos de auditorías de código, eh, que es básicamente la auditoría que se le hace al código de las aplicaciones de una organización para verificar si tienen alguna vulnerabilidad de seguridad. Luego tenemos el hacking ético, que si no es una auditoría, pues es un proceso que se realiza dentro de la auditoría. Y digamos que el fin del hacking ético es poder realizar un ataque e intrusión, evadiendo las medidas de seguridad implementadas en la organización para así lograr conocer qué fallas tiene el sistema o en qué área se debe mejorar. Luego tenemos el análisis de vulnerabilidades, que es otro proceso, es otra fase de la auditoría, que tiene como objetivo el de detectar los posibles gaps o agujeros en los sistemas, o bueno, hablando en el ambiente de seguridad, y al mismo tiempo se evalúan la calidad de las contraseñas que hay en el sistema.
Bueno, la auditoría física, que viene siendo el tipo de auditoría que se realiza sobre el perímetro físico de la infraestructura o de la organización, junto con el análisis de la red y, bueno, todo lo que lo compone. Perdón, me salté. Ese ya vendría siendo el de la auditoría de redes. Entonces, la auditoría de redes sí viene siendo la auditoría hacia toda la red eh, que se encuentra en el sistema y todos sus componentes. Listo. En cuanto al quinto punto, eh, identificamos eh, qué es un IDS, cuál es su función y mencionamos un IDS gratuito. Bueno, inicialmente el IDS es un Intrusion Detection System, es un sistema de detección de algún, digamos que, actor malicioso en la red o algún movimiento en la red. ¿Sí? Entonces, digamos que este sistema o este aplicativo tiene ese fin de poder detectar, pero es de tener en cuenta que solamente vamos a detectar, más no va a tomar ninguna acción. O sea, el sistema se encarga de detectar y uno como especialista o en el cargo de TI donde se reciba esta alerta, es el encargado de realizar la acción que se necesita. Un ejemplo de un IDS gratis es Suricata, eh, que como lo comentaba, o bueno, en este caso Suricata es un aplicativo de código abierto que funciona tanto como IDS como IPS. Eh, entonces sirve tanto como para identificar o detectar, como también para tomar acción. Suricata se encuentra disponible en los sistemas operativos principales, Linux, Mac, Unix y Windows. Y entre sus, digamos que, características es que logra realizar, o bueno, capturar todos los registros de tráfico HTTP, también incluyendo lo de los protocolos TLS y SSL y los registros de los DNS. Bueno, en cuanto a la sexta pregunta, hablamos sobre en las técnicas de auditoría de caja, ¿qué función tendría el programa Nmap? Entonces, bueno, empezando por ahí, Nmap es un programa que se encuentra tanto en Windows como en Linux, hablando de pronto de la distribución de Kali Linux. Y es básicamente un programa que nos ayuda a hacer un mapeo de una red, ¿sí? O de un dominio en donde podemos encontrar o hacer, bueno, dependiendo del comando que se ejecute, eh, verificar si hay un puerto que está abierto, si está cerrado, bueno, si está filtrado, si hay alguna vulnerabilidad en los servicios, cómo se llama la red, identificación de la red como tal. Y en cuanto a los comandos principales, tenemos el escaneo de puertos TCP básico, que es este comando que pongo ahí en rojo, y es el comando que nos muestra todos los puertos TCP reservados de la máquina, junto con una descripción de su uso. Luego tenemos el escaneo de un rango de IPs, y este comando nos sirve para escanear un rango de IPs para realizar una identificación de un ataque, o digamos que identificar por qué IP se está utilizando o está ingresando ese ataque. Luego tenemos el escaneo de un puerto o un rango de puertos muy parecido al de las IPs, pero en este caso con puertos, y el escaneo de todos los puertos. Bueno, fuera de estos comandos, Nmap también tiene la funcionalidad de ejecutar scripts programados para evaluar las vulnerabilidades de los objetivos. Entonces, algunos scripts reconocidos son auth, que es, digamos que abreviado para autenticación o authentication, que realiza un reconocimiento de las autenticaciones del sistema para ver si hay alguna que tiene credenciales de fábrica o vacías. Entonces, se identifica si hay digamos, alguna IP en la red que tenga alguna base de datos que tienen las credenciales de fábrica. Y bueno, ahí ya, pues, digamos que el fin
de ese script. Luego tenemos el default, que ejecuta los scripts básicos que tiene la herramienta por defecto de Discovery, como para descubrir por medio, bueno, es un script que ayuda a descubrir información de la víctima o de la red que estamos buscando. También tenemos los external, que es para ejecutar un script para utilizar recursos externos. Intrusive, que es un comando, o bueno, es un script que se ejecuta, pero que se considera intrusivos para la víctima. Luego tenemos malware, es un script que ayuda a revisar si hay alguna conexión abierta por código malicioso o alguna puerta trasera. Luego tenemos el script de safe, que es un script en el cual no se considera intrusivo para la víctima. Luego tenemos el de vuln, que es abreviado para vulnerabilidad y descubre las vulnerabilidades más conocidas. Y O, que es el menos recomendado, que básicamente corre todos los scripts conocidos o todos los scripts disponibles en Nmap. Y bueno, digamos que es el menos recomendado porque es el que más cantidad de logs genera. Y eso puede causar digamos que en cuanto a monitoreo puede causar una diferencia y de ahí se puede encontrar un cierto tipo de ataque. Bueno, enfocándonos más un poco en lo que es Kali Linux 2.0, bueno, es efectivamente un sistema operativo de la distribución de Linux que es de código abierto, que se especializa en la seguridad y evaluaciones de penetración. Entonces es un sistema operativo que al momento de instalación ya tiene preinstalado muchas herramientas que nos ayudan a hacer test de penetración o test de seguridad en los sistemas. Y bueno, entre sus herramientas tenemos algunas categorías que son los escáneres de red. Como su nombre lo menciona, nos sirven para escanear una red en específico. Y bajo esta categoría tenemos herramientas como Nmap, que ya habíamos hablado de ellos, y de Dimitri, que es una alternativa de Nmap y tiene como objetivo poder obtener información específica de puertos y red en general. Luego tenemos el análisis de DNS, que como su nombre lo menciona, es básicamente para realizar el análisis de un DNS o un Domain Name System. Y bajo esta categoría tenemos herramientas como DNSDIG6 y DNSEnum. Y bueno, la primera es una herramienta que nos ayuda a extraer subdominios no visibles para los usuarios. Y el segundo es un script diseñado para realizar un reconocimiento de las actividades de un DNS. Y digamos que por medio de esta herramienta nos ayuda a mapear un dominio completo en Internet. Bueno, siguiente categoría, hablamos sobre el análisis de tráfico. Para analizar el tráfico, básicamente, de una red o verificar o bueno, revisar el tráfico que se utiliza para poder contactar a un servidor. Entonces, bajo esta categoría tenemos herramientas como Intrace o P0F. Y esta primera es una herramienta que nos ayuda a identificar el tráfico por donde fluye una llamada a un host o un servidor. Entonces estamos hablando de cuando nosotros ya digamos que le hacemos un ping a un servidor, por lo general, y más si estamos bajo una red empresarial, vamos a ver que va a pasar por diferentes IPs hasta llegar hasta su punto de destino y de ahí de vuelta con la respuesta. Luego tenemos P0F, que es un script que nos ayuda a realizar detección pasiva de un sistema operativo basado en paquetes SYN. Bueno, y en cuanto a la última categoría, tenemos el análisis de vulnerabilidades o análisis de vulnerabilidades. Y en esta categoría encontramos todas las herramientas para analizar las vulnerabilidades de un sistema. Bajo esta tenemos dos herramientas que son Cisco Auditing Tool y Yersinia. Bueno, este primero nos ayuda a escanear todos los routers de Cisco para hallar las vulnerabilidades de un sistema.
bueno, pues sí, que tienen Cisco. Y por otro lado, Yersinia es un framework eh, creado para analizar y realizar pruebas de redes y sistemas implementados en la red. Bueno, en cuanto a la octava pregunta, vamos a hablar sobre pen testing, que es básicamente, o así lo entendí yo, la unión de penetration y testing. Entonces es un testing de penetración, es una técnica que se basa en un ataque de diferentes entornos o sistemas con la finalidad de poder encontrar y prevenir posibles fallos en estos. Em, para llevar a cabo, acá lo escribo a continuación, para llevar a cabo un pen testing adecuado, encontramos los siguientes pasos. Entonces, en el paso de contacto es donde se hablará y se finiquitará con el cliente o la organización en qué se va a basar la prueba y cuáles son sus alcances y objetivos. Luego en la siguiente fase vamos a hablar sobre la fase de recolección de información, en donde yo como pen tester voy a realizar la recolección de la información de red, eh, en donde voy a utilizar diversos programas que me ayudarán a sacar toda la información. Entonces, vamos a ver el ejemplo que en esta fase es donde utilizaré Nmap. Luego tenemos la fase de modelado de amenazas, que una vez yo ya tenga toda la información, voy a modelar la estrategia o el tipo de amenaza que voy a implementar, eh, bueno, y definir cuáles son sus objetivos y cuáles van a ser sus alcances. Eh, Luego tenemos la fase de análisis de vulnerabilidades, que es básicamente en esta fase voy a analizar las vulnerabilidades de la organización y verificar si estas vulnerabilidades eh, son definidas en la estrategia que yo voy a utilizar para realizar las pruebas que necesito en el sistema. Luego tengo la fase de explotación, es en donde voy a ejecutar todo el test de penetración utilizando exploits contra las vulnerabilidades encontradas para así obtener, digamos que, eso que buscan los hackers, que es poder tener esas credenciales a los sistemas. Luego tenemos la fase post-explotación, que es ya una vez realizada la penetración en el sistema, al momento de que yo ya logre entrar en la red como tal, en esta fase yo voy a mirar qué tanto puedo hacer con ese acceso que logré. Entonces vamos a ver qué alcance tengo, eh, sí, qué alcance tengo en el sistema vulnerado al que acabo de entrar. Y en la fase final, que es la fase del informe, es donde yo voy a presentar un informe al cliente o a la organización sobre qué hallé en las pruebas, eh, bueno, recomendaciones para poder mitigar estas. Bueno, eso es en cuanto al punto 8. El punto 9 hablo sobre qué es un exploit eh, y cuáles son las partes de un exploit. Entonces, podemos definir un exploit como un programa o un conjunto de código que se utiliza bueno, que se utiliza en una vulnerabilidad de un sistema, red, sistema operativo o hardware, para poder tomar el control de este o para poder obtener acceso. Por lo general, o bueno, digamos que los exploits se pueden utilizar tanto por los actores maliciosos como también para nosotros como, como especialistas en la seguridad de la información. Entonces, como para tener eso en cuenta y que no, eso no es algo que esté explícitamente creado para personas con malas intenciones. Bueno, un exploit por lo general está compuesto en su base por dos cosas. La primera, que es el payload, que es básicamente la porción del código que va a realizar todas las acciones malas en un sistema. Y el código, que son el resto básicamente, no vamos a decir que de acciones, sino todo el resto que compone un exploit. Eh, y este código es el que contiene, bueno, digamos que en otra parte es el que lleva el payload. Bueno, en cuanto al anexo 3, bueno, yo lo dividí en varias categorías acá. Entonces, el análisis del ataque, podemos ver que el texto que se envió, el texto
sí, que se envió por medio de mensaje por SMS básicamente, está en inglés. Entonces digamos que esa es como la primera alarma, ya que hoy en día la mensajería automatizada tiene los suficientes, digamos que capacidades para poder enviar los mensajes en el idioma natal o en el idioma que se está manejando, no necesariamente en inglés. Entonces, para mí esa es la primera causa de alarma. Luego tenemos la utilización de URLs cortas en los mensajes. Y esto lo menciona ahí, aunque esto no es que sea ilegal, eh, pues digamos que no brinda confianza, porque para las personas que tenemos conocimientos en estas URLs, pues básicamente están cubriendo las URLs reales que pueden estar llevando a unas páginas en donde hay, digamos que tienen como fin en brindar una infección al ordenador o al dispositivo que ingrese. Bueno, en cuanto a la prueba de la URL, revisando por diversas páginas, intentando utilizar diversas herramientas, bueno, logré identificar que la URL ya fue bloqueada. Entonces, digamos que al momento de abrir la URL, pues ya no realizaba ninguna acción. Incluso hay anexo una captura de pantalla ahí en donde básicamente nos están diciendo que la URL ha sido deshabilitada. Tengamos en cuenta que esta no es la URL original, sino la corta, la que se creó por medio de rebrand. Y esa fue la que fue bloqueada. Puede que la URL original, la larga, la normal, puede que siga vigente, pero ya no está por medio de, este, de esta página. Bueno, en cuanto a las pruebas que yo hice, pues ejecuté el script Whois en Nmap para poder sacar información sobre la URL, pero la información que me brindó es muy del servidor y muy de la empresa Rebrand, más no de la URL original. También acá revisé por medio de FishCheck y nos arroja también informaciones del servidor, y esa IP nos dirige a Estados Unidos. Y bueno, digamos que ya con eso planteé algunas recomendaciones para poder evitar ese tipo de incidentes. Y bueno, la razón por la cual se dio todo esto es porque se aplicó una prueba de penetración o un ataque de penetración de autenticación, en donde se dieron cuenta que la base de datos tenía, digamos que las credenciales de fábrica. Entonces, como bien sabemos, esas claves se pueden encontrar en internet o simplemente instalando el mismo programa ya nos botará las credenciales de fábrica. Entonces, empezando por ahí, cambiar las contraseñas y asegurarnos de que no sean las contraseñas de fábrica. Además de esto, también verificar si estas bases de datos a las que accedieron se pueden colocar en una, bueno, yo lo conocí como DMZ, en una área DMZ que nos ayuda solamente a acceder por medio de VPN, si no me acuerdo muy bien si era así, pero el caso es que requiere acceso VPN para que las credenciales que el acceso no sea tan fácil, y así evitar que esto pase nuevamente. Bueno, en cuanto a la última pregunta, hablamos sobre los CSIRT. Bueno, y los CSIRT hace referencia a los equipos, uy, perdón, esto está mal escrito acá, hace referencia a los equipos de respuesta a incidentes de seguridad, y esto se puede, digamos que son equipos que, que pueden ser implementados en todas, yo diría que en todas las áreas y en todas las organizaciones. Pero en este caso vamos a hablar específicamente sobre las que están en Colombia, y, y digamos que públicamente logré evidenciar que en Colombia existen las siguientes: unas están en el sector gubernamental, otras en el sector financiero. Y en cuanto al sector gubernamental, tenemos que el gobierno como tal tiene un equipo de CSIRT, que digamos que fuera de todo lo común que brinda,
un equipo de CSIRT que es básicamente realizar una gestión y manejo ante los incidentes cibernéticos. Pues digamos que además de esto, también ofrecen servicios tanto reactivos como proactivos de gestión de seguridad en las entidades del Estado. Y por otro lado, por la parte gubernamental también tenemos el CSIRT de la Policía Nacional, que es un grupo creado para atender cualquier necesidad de prevención e investigación de un incidente de seguridad a nivel general. Y por otro lado tenemos por el sector financiero. Entonces, en este sector financiero estamos hablando básicamente de las compañías privadas, aunque el sector financiero también tiene empresas que se encuentran en el sector público, bueno, en el lado público, pero en este caso nos enfocaremos solamente en Asobancaria, que es una empresa privada, la Asociación de Bancos Colombianos, y esta asociación tiene un equipo de SIRT que brinda apoyo en este sector en específico y brinda todas las funciones que brinda un CSIRT en general. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.